el Valencia, el Barcelona, Sevilla. Yo había firmado como para jugar en el juvenil División de Honor y al final deciden me tienen que bajar al juvenil nacional. Y en una jugada aislada me rompí los ligamentos y el menisco. Los días antes del verano yo estaba muy nervioso porque y mi cabeza no paraba de pensar, no podía ni dormir. Yo no me quedaba otra que me obligaban a salir de la cama. En cuestión de 2 semanas la diferencia era bastante grande. Prácticamente pierde el 80 o 90% del juego. Esos primeros días fueron los peores de mi vida. Y que se ve otra vez el nivel que tengo y que llega a volver otra vez al fútbol profesional. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Eloy Garay, al sonido de imagen Juan Expósito. Y como os digo, bienvenido a este nuevo podcast, Cicatrices del Cuero, un podcast en el que vamos a tratar con profesionales la parte más dura del fútbol, las lesiones. Y para ello tenemos a nuestro primer invitado, Jesús Carrillo. ¿Qué tal? Hola, buenas, Eloy. ¿Qué? Nada, vamos a arrancar este podcast contigo. Vamos a empezar, si te parece, dando un ligero repaso a tu carrera deportiva. ¿Dónde diste tú las primeras patadas a un balón con tu zurda? Bueno, pues en mis comienzos la verdad que fueron peculiares porque al final yo jugaba al fútbol en la calle con mis amigos y un día mi padre me dijo si quería ir a un equipo y dije, pues bueno, vamos a probar. Y teníamos un amigo en común allí y me llevó allí a probar y vieron que jugaba bien, Funcionaba la cosa. que funcionaba y nada, y empecé a ir a fútbol sala. Mi padre dijo que Sí, fútbol sala fue. siempre me dijo que empezara en fútbol sala para coger calidad y luego, si me seguía gustando, pues dar el salto al fútbol. Sí, Y así fue. ¿Y eso con qué edad fue? Pues yo creo que fue con 7 o 8 años. Empecé a jugar en el Pescado Teruel, se llamaba, un equipo de fútbol sala que había ahí en Alcantarilla. Y nada, y la verdad que me fue bastante bien. Y ahí estuve varios años hasta que al final le dije a mi padre que al final me aburría y que quería jugar al fútbol. Y al final pues fiché por... Bueno, hablé con un entrenador que mi padre conocía, que estaba entrenando a la Nueva Vanguardia. Sí, el mítico Nueva Vanguardia. Y le dijo que fuera a probar allí. Y fui a probar y le gusté y empecé ahí a jugar. Y tío, ¿te aburrías ahí en el fútbol sala porque ibas sobrado, te faltaba campo, ya las pisaditas se quedaban cortas? Bueno, al final yo veía que, no sé, metía muchos goles. Sí, ¿no? Y luego al final veía en la tele a los jugadores de fútbol y veía el césped y tal y me llamaba la atención. Y decidí cambiarme de equipo y de Campo, ¿no? de De campo. dimensiones. Sí. ¿Ya en aquella época tú te fijabas ya en alguien o no? ¿Algún referente? Bueno, al final veía ya a Messi y a Cristiano y al Madrid, bueno, y al Madrid y al Barça al final eran los que solía ver y la verdad que eran los que me llamaban la atención. En el fútbol sala al final conocí, bueno, en un campo fui de Pablo Roberto, pero al final no tiene tanta repercusión el fútbol sala como el fútbol. Correcto. Entonces, ¿das el salto, has dicho, en infantil o en cadete? A fútbol 11. En infantiles. En infantiles, ya lo que es el fútbol 11 desde el principio. Sí. Y vas a la Nueva Vanguardia y ahí supongo que vas pasando categorías. Sí, la verdad que estuve 2 años. 2 años y al final yo tenía un maestro en cosas de la vida. Tenía un maestro en el instituto y justo cuando pasé al instituto me veía jugar allí en el patio y lo firmó el Murcia de probado físico. Se llama Santo Palero. Santo Palero, sí, Sí. correcto. Y empezó a hablar conmigo y un verano estaba en mi casa y me llamó para si quería ir para Murcia y al final el club de la región que siempre me había llamado la atención pues decidí irme allí y empezar mi carrera. En cadete o por ahí, ¿no? Sería ya. Pasé en cadete de primer año, firmé por el Murcia. Y ahí en el Murcia que estuviste 1 año, 2 años, tampoco mucho, ¿no? No, allí en el Murcia estuve cadete de primer año, ¿Sí? cadete de segundo y juvenil de primero 3 años. 3 años. ¿Y juvenil primero alguna llamada por ahí? Juvenil de primero, bueno, ese año jugué en División de Honor ahí todo el año y ya fue el boom y ya empezó a llamarme muchos equipos. Me llamaron
casi todos los equipos de España. Porque ahí, por esa época, ¿no? Más o menos fue cuando hubo la llamada de Santi Denia, ¿no? ¿Puede ser? De la selección. Sí, creo que fue en el Campeonato de España, jugué el Campeonato de España de juveniles y fue cuando me llamó Santidenia, juvenil de primer año. Y ahí, en esa selección, ¿quién había? ¿Algún nombre así de los que salen ahora? O... Sí, al final en esa selección estaba Brahim, Fran Bertrand, Lo has cambiado, Brahim, ¿eh? Ahora, sí, fíjate. la verdad que Iñaki Peña Sí, y la verdad Alfon sí. y mucha gente que al final está en primera división y en el fútbol profesional de alto nivel. Y tú ahí, tío, ya con 17 años. Supongo que llamadas, que ahora entraremos en ello, de varios equipos de nivel top. Selección española, sub-17. Tú de ahí, ya cómo te planteabas el fútbol. Bueno, al final el fútbol pasó de ser un hobby, como decía mi madre y mi padre, allá pues ser más profesional y ver las cosas de otra manera, porque ya empiezas a cobrar algo y al final pues vas viendo que puede tener resultado jugar al fútbol. Pero al principio me lo tomaba como un hobby. ¿Tu primer sueldo, cuánto fue? ¿Te lo dices o...? Bueno, creo que mi primer sueldo fue en juvenil en el Murcia, 250 euros. Sí, ¿iba por goles o era fijo? No, 250 euros al mes. El Murcia que en aquella época estaba... Sí, en aquella época estaba, la verdad que estaba jodido. Estaba la cosa jodida, ya bastante era, ¿eh? Pero bueno, la verdad que se portaron bien conmigo. Y entonces entiendo que ese verano, después del primer año juvenil en el Murcia, es cuando ya algún equipo llama a la puerta, ¿no? Sí, al final me llamaron bastante y yo al final soy del Madrid, entonces me llamó el Madrid y yo ni me lo pensé, pero tenía la verdad que muchos equipos. ¿Cuál es más? Pues tenía el Valencia, el Barcelona, el Sevilla, pero al final yo siempre había soñado con jugar en el O Madrid. sea, tiene el top 5 de la liga, ¿no? Sí, Aunque ahora el Valencia y el Sevilla estén como estén, pero sí, top 5. eran de los mejores equipos que había en el momento y al final también tuve el Málaga y al final decidí por el Madrid. Y decides el Madrid y te vas para Madrid, entiendo. Sí, me voy al Madrid. La verdad que al final me vi un poco de sorpresa porque División de Honor acaba muy pronto y yo me fui de vacaciones a la playa. Y al final me fui de vacaciones a la playa y de repente que te llama el Madrid que tienes que ir a jugar el Mundialito del club, pues me vi un poco de sopetón. Tía, de directo al Mundialito. O sea, la prueba tuya era el Mundialito. Bueno, no, fui al Madrid una semana antes y luego me dijeron que tenía que volver para el Mundialito del club y ahí fuimos y ganamos el Mundialito del club. ¿Dónde fue? Fue en Madrid. ¿Sí? Sí, creo que se hizo en Madrid, sí, claro, en Madrid. Y contra equipos estilo dos mundiales también, ¿no? De todo el Sí, mundo. jugamos contra el Palmeiras, el Atlético de Madrid, jugamos contra equipos de todo el mundo. Y hay jugadores también que ahora mismo estaremos escuchando la tele, supongo. Sí, claro, no sé, Rodrigo Riquelme, de Fran García, compañeros míos. Sí. Y bueno, la verdad que bastante bien. Hostia, experiencia chula. Entonces, ¿te vas al Madrid, ganas el Mundial? ¿Esa temporada está en el Madrid al final o...? No, al final ocurre un problema que es que yo había firmado como para jugar en el Juvenil División de Honor, porque venía a jugar de ahí, y al final deciden que me tienen que bajar al Juvenil Nacional. Y al final estamos ahí un poco en desacuerdo y me llega una oferta bastante buena del Málaga, en aquella época que la verdad que el Málaga estaba en su prime. Y al final tomé la decisión de irme al Málaga. Y al final, bueno, al final ganamos la Liga, eh, subcampeones de la Copa Campeones, subcampeones de la Copa del Rey y al final pues coincidí con muchos compañeros que hoy en día también están en la élite. ¿Como nombre? Nesiri, Tía. Ontiveros, Sí, sí, a nivel... a ver, ahora mismo que recuerdo, bueno, Rodrigo Salazar, Sí. bastantes compañeros que están en el primer nivel. Y ahí ese año en Málaga tuviste minutos, jugaste... Sí, empecé la verdad que bastante bien allí, pero luego al final viví solo, tan joven, empecé a tener como problemas, ¿sabes? Yo quería venirme a mi casa mucho tiempo y al final estás bastante lejos, no tienes coche, no tienes nada y al final pues es bastante duro. Y entonces no estaba tan centrado como estaba aquí en Murcia.
Cuesta, cuesta. Al final estás fuera de casa. Y Cuesta. más de tan joven. Sí. Ahí tenías tú 18 años, ¿no? Por ahí. Bueno, 17 para 18. 17 para 18. Sí. Complicado. Entonces, ese año estás en el Málaga y... ¿Cómo continúa la historia? Bueno, al final empiezo a no jugar tanto y empiezo a desesperarme ya que estaba solo allí y les digo a mis padres que tenía ganas de volver a casa. Y al final me llamó el Albacete y dije, bueno, al final está cerca de casa. También tenía el Murcia de volver a casa, pero no sé, tomé la decisión de volver al Albacete. Bueno, de ir al Albacete. Y allí la verdad que se me da bastante bien. Tengo muchos minutos, estoy cerca de casa y empiezo otra vez a recuperar mi nivel. Y fue justo cuando di el salto al Cartagena. A final de temporada, estuve media temporada. O sea, directo de... Estamos juvenil. hablando de juveniles Sí. a segunda B, ¿no? El Cartagena. Sí. Directo. Me llama el Cartagena y al principio como que era muy joven, iba al filial, pero claro, hice la pretemporada y me vieron que tenía capacidad y me quedé directo en la plantilla del primer equipo. Y además ese año, si no recuerdo mal, buen año, ¿no? Incluso. Sí, buen año. Al final perdimos en los playoffs contra la Ponce, que nos elimina allí. Y bueno, al final luego renuevo, estoy otro año y ese año no recuerdo ahora mismo los playoffs, no sé contra quién Ya, jugamos. ahí ya también me pillas ya. Sí. Bueno, no, ese año yo estuve un año entero que perdemos contra la Ponce Sí. y el siguiente año me voy a mitad de temporada, que es el año que asciende. O sea, justo el año que asciende, la más suerte, Sí. entre comillas, que Al te final va. yo era muy joven y tenía Sí. pocos minutos y estaba buscando tener minutos para continuar con mi carrera. Y además el año del COVID, si no recuerdo más, ¿puede ser? Sí, justo llega ese Ahora ya año, me ha venido el recuerdo. el sí, año sí. del COVID, que yo me voy a Melilla Sí. y estuve a punto de tener que quedarme allí durante el COVID. Sí, pero más no te pilló allí, ¿no? Sí, tuve que coger el último barco para volverme. Y estuve allí en Melilla, la verdad que hice media temporada muy buena y me llamó el Castellón. Que el Castellón también había ascendido junto con el Cartagena. O sea, de Melilla segunda B a segunda. A segunda. Yo era muy joven, tenía 18 años. Y me firma el Castellón en segunda, porque asciende y ya ese año empieza allí en segunda. Y ese año que da, segunda ya es otro ritmo, otra Claro, categoría, al otros final a nombres. mí me pilló segunda, fue un salto bastante grande y yo empecé a ver la diferencia y la verdad que me dieron bastante confianza, estuve allí, pero no gocé de muchos minutos. Al final debuté contra el Girona de lateral izquierdo en los últimos minutos. Pero bueno, la verdad que es una experiencia bastante buena y Sí, hombre, al final bueno, debutas en al final segunda. siempre estoy agradecido a Castellón de haberme dado la oportunidad de debutar en segunda. ¿Y en qué notas tú, tío, el cambio más de segunda a segunda? Unos dicen que el ritmo, otros dicen que la toma de decisión. ¿Tú en qué notas más ese cambio? Yo pienso que al final las categorías, la diferencia es el ritmo y la gente que tienen, la técnica que tienen arriba. Al final la diferencia de arriba es cada vez un peldaño por encima y al final tú un error en otras categorías te perdona y en esas categorías ya no perdona. Aquí la pierdes atrás y estás perdido, te vacunan rápido. Te vacunan rápido. Entonces está ese año en el Castellón, donde debuta, aunque sea lateral izquierdo, en segunda. Y luego, ¿qué pasa por ahí en invierno? Bueno, al final yo siempre buscaba minutos, porque al final era joven y tenía que tener una proyección. Y al final tengo la llamada de varios clubes, pero al final siempre me ha llamado el Murcia, siempre he querido jugar en el primer equipo y nunca había tenido la oportunidad de volver a mi tierra. Y en ese momento llegó la oportunidad de volver aquí y no me lo pensé. Volví aquí al Murcia y la verdad que fue una temporada... Fue jodida porque al final no cumplimos el objetivo, pero a nivel individual yo fue donde mostré mi verdadero potencial. Sí, aquí despuntaste, aquí llegaste y te pusiste la corona y tiraste del equipo. Sí, la verdad que llevé y besé el santo, como dice Mendigol. Y bueno, la verdad que nada, siempre ha sido un placer jugar ahí en el Murcia y
Y luego al final, cuando termina la temporada, tengo que volver a Castellón porque estaba cedido. Ah, es como cesión. Sí, es Lo una nuestra cesión y vuelvo a Castellón, Ujú. que es primera red. Había descendido Había el equipo. descendido de segunda, pero la verdad que empiezo a jugar, pero luego, no sé, el entrenador al final decide que juegan otros y busco tener más minutos. Ujú. Y al final me llama el Numancia y volví al Numancia y ese año la verdad que fue muy bueno. Volvimos y ascendimos a Sí. primera red. O sea, tú jugaste con el Numancia en segunda, red, En segunda red medio año y y ascendimos ascendisteis, ¿no? a Es que primera cambio red. importante de Sí, Castellón, playa, buena sí, la verdad que temperatura, a allí Soria. me costó un poco adaptarme porque pasé de buena temperatura al frío extremo. Sí, Y la verdad que fue un poco complicado, pero bueno, al final me adapté. muy bien. ¿Termina la temporada o juega en primera red con el Numancia, no? Sí, Entiendo. juego todo ese año. Fue el año que más continuidad tuve. Y la verdad que fue un año un poco complicado, sobre todo el último tramo en el que descendemos. Al final descendéis ese año. Descendemos y al final yo ya estaba cansado de estar fuera tanto tiempo y de haber tenido malas experiencias y decido volver a casa aquí al Racing Cartagena. Ujú. Que al final una decisión que tomé yo y al final yo creo que me equivoqué, pero bueno, al final los errores están para Bueno, aprender. nos equivocamos todos los que pasamos Sí, por ahí, yo creo. al final los errores están para aprender y volver a Mm. levantarse y bueno, la verdad que bueno, fue una experiencia Mm. y, y nada, y luego me puse a prepararme porque me encontré que no tenía muchos equipos de primera red, ni, bueno, de segunda red sí tenía, pero y al final pues hablé con Adrián Sí. y Adrián confiaba en mí, Adrián que estaba en el Yeclano, estaba en el ¿no? Chiclano y me puse a trabajar y a entrenar y al final pues llega, me firma allí en Yeclan primera red. Pero ahí hubo condiciones, ¿no? Por ahí, al principio. Sí, bueno, al final me puso las condiciones de Pues he tener, leído alguna crónica, se ha leído por ahí sí, que que tenía que jugar con el una filial, cura de humildad, hablaba sí, Adrián de cura de humildad. pero bueno, al final yo con él me llevo bien y me entiendo y nos entendimos Buen tío, buen tío. y bueno, al final, Sabe, creo que un entrenador, y tú que has coincidido con él lo sabrás si lo conoces, que sabe cómo apretarle al jugador para que saque un partido también. sí, la verdad que sabe cómo llevar a los jugadores para que Mm. saquen su máximo nivel y bueno, yo siempre al final cuando he demostrado mi máximo nivel ha sido con él. Mm. Porque Eh, tú coincidiste con Adrián antes de sí, Yeclano. justo en el Murcia. Ah, sí, fue el Cuando llegué al año. Murcia, lo que pasa que lo echaron a las pocas jornadas. No hubo Mm. muy buenos resultados y lo Mm. echaron. Y debutas con el Yeclano. Y si te digo 12 de enero, Mm. partido contra el Ceuta, en la Constitución, minuto 81-82, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, al final estaba cansado y en una jugada aislada, pues tuve, bueno, lo peor del fútbol, que al final son las lesiones. Y me rompí los ligamentos y Mm. el menisco. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue un poco la jugada? Porque ya te digo, he visto la imagen un poco en internet, pero los planos de primera red al final y la Constitución, que es un campo difícil de grabar, se ve así como esquinado, como que te desequilibran, como que te pegan un ligero toque sin mala intención. ¿Cómo es un poco la jugada esa Sí, bueno, al la que se te va? final es una jugada en la que tiran un balón largo y yo intento dejarla pasar y girar y el central llega y me toca por detrás y al girar pues se me va la rodilla y pego un salto ¿Tú ahí lo y me notas crujió. ya? Sí, Tú ahí dices, ahí estoy ya roto. yo noté el crujido desde el primer minuto y salté y un dolor. Y pensaste en, hostia, el cruzado, Sí, hostia, el o sea, menisco, yo desde el sabía. primer momento dije, buah, me he roto el cruzado. Porque el dolor que tenía y la presión que sentía en la rodilla no lo había sentido nunca. Sobre todo eso, ¿no? Mucho Sí, dolor, se mucho te dolor y ve. mucha presión en la rodilla. Se te ve hasta en una imagen como que intentas levantarte, que te echan la mano, tal, no sé qué, Pero no pero que podía. no hay No, manera. No hay manera. Ya no te permitía la pierna ponerte en el suelo. Poner no. la pierna en el suelo. Se te queda la pierna un poco encogida ¿Sí? y no hay manera de ni estirarla, ni levantarte, ni pisar, ni nada. Y ahí, tío, mentalmente, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Cuando se te viene, entiendo lo primero, que se me ha roto cruzado. Y a partir de ahí,
¿Qué piensas? ¿Qué sientes esos primeros 10 segundos? Bueno, al final llevaba mucho trabajo detrás de todo medio año preparándote para volver y al final volver en el primer partido y estar haciéndolo bien y volver a tener esta recaída tan grande que al final ya sabes que el cruzado, porque yo he tenido, mi hermano se rompió el cruzado también y he vivido en mi casa lo que es romperse el cruzado y al final es una lesión bastante dura y duradera. Sí, o sea, sabía, sobre todo se tenía eso, ¿no? El tiempo que... Claro, el tiempo de volver. Al final, las ganas que tenía yo de volver y jugar. Pero bueno, al final todo pasa por algo y bueno, al final me ha tocado recuperarme y ya veo la luz al camino. Buena manera, ¿no? Buena frase esa, de todo pasa por algo, ¿no? En las lesiones. Sí, al final hay que tomárselo de la mejor manera porque al final si no entras en un bucle y tienes que salir de ahí, aunque me ha costado a mí, pero bueno, trabajando y, y haciendo las cosas bien, todo llega. Pues se nota que ya al verte entrar ya he dicho, "Tío, este ya va de otra manera, va de otra manera". Te rompes, sabes que tiene un cruzado. ¿Cómo son esos primeros días? Ya hablo de días. ¿Qué haces? ¿Vas al médico? ¿Te informas? ¿Ves en Sí. internet? ¿Cómo van evolucionando esos primeros días? 3, 4 días en los que ya Esos confirman la primeros lesión. días al final la gente me decía que a lo mejor no era el cruzado, pero yo tenía una lesión, o sea, yo no podía apoyar el pie, yo la rodilla hinchada y al día siguiente me hicieron una resonancia y bueno, y a los 2 días tuve que esperar 2 días el resultado y al final se confirmó que era lo peor. Lo bueno que yo ya lo tenía mentalizado, Tú lo porque, habías absorbido, ya no que iba a porque ser al el final yo cruzado. sabía que eso algo tenía roto porque no podía hacer nada. Y bueno, al final eh, empiezo ya otra vez, me pongo a pensar en que ya no me queda otra que operarme y cuanto antes y empezar la recuperación. Y para adelante, ¿no? ¿Fue solo el cruzado? ¿Hubo meniscos por ahí por medio? ¿Hubo algo más? ¿O Bueno, al solamente final cruzado? en la resonancia solo salía que tenía el cruzado, Sí. pero luego cuando te intervienen Mm. lo miran todo y vio que tenía el menisco un poco jodido y me lo cosieron. Te cosieron el menisco, ¿no? Sí. ¿Te operas más o menos qué fecha fue la que te operaste? Creo que me operé el 29 de febrero. Mm. Y antes de esa operación, ¿haces algo? ¿Esperas simplemente? ¿Empiezas ya a trabajar esa rodilla? ¿Cómo te tomas esos días antes de operarte? Los días antes de operarme yo estaba muy nervioso porque yo Sí, nunca había ¿no? tenido ninguna lesión. La lesión más grave que había tenido era una rotura de No fibra. habías pasado por quirófano Yo tampoco. nunca había pasado por nada y la verdad que fue unos días de ver vídeos y mi cabeza no paraba de pensar, no podía ni dormir. ¿Qué vídeos veías? ¿De Veía operaciones? vídeos de operaciones O del sea, te metiste en cruzado. quirófano antes Yo sabía ya de... todo lo que había que hacer cuando entré al quirófano. Llegaste al quirófano y ya decía al cirujano, coge esto de aquí, tal, lo otro, que ya sabías por dónde tirar. Me vi más de 50 vídeos. Sí. Y como dices, La verdad que estaba insomnio... muy, muy nervioso. ¿Tú estás hablando 2 días antes, 3, 4 o desde el momento que te dicen que tienes que operarte? Pues desde que salió la resonancia más bien. Sí, que ya Empecé a ver confirma. vídeos y no podía ni dormir Mm. de lo nervioso que estaba. Pues eso se tiene que hacer duro, también. Sí. En el estómago, el nudo en el estómago. Pero bueno, al final la operación es lo de menos. Lo Mm. peor es lo que viene después. Y Los días como. después. Cuéntame, esos Los días días después después, al sobre todo esos 2 final primeros 3 días. es lo peor que pasa porque al final estás recién operado Mm. y eso está ahí fresco y tienes que cicatrizar y al final es un dolor bastante duro. Mm. Pero bueno, dentro de lo que cabe yo pensaba que la operación iba a ser mucho peor y al final tú no te enteras de nada cuando te operan. Sí, no, cuando te De duermes, nada. nada. No te ¿Te enteras de durmieron nada. entero? ¿Fue anestesia No, me general? pusieron la epidural. ¿Y en la camarica veías cosas o Sí, no? veía una cámara que tenían como un ordenador Mm. y la verdad que se portaron bien conmigo, me iban explicando las cosas y tú. ¿Y quién te operó, por cierto? No te lo he preguntado. Me operó Francisco Zafra Mm. Correcto. y la verdad que bastante bien la operación. Mm. Dices que los primeros días dolorosos, molestos, ¿cómo paliaba eso? ¿Qué hacías? Los primeros días al final siempre te dicen que tengas la pierna recta cuando sales del quirófano, Mm. pero al final con el dolor se van cogiendo la pierna y me acuerdo que tenía la pierna un poco encogida, no podía estirarla. Y al final, los primeros días no me podía ni mover de la cama, hasta que llamé a un fisio, Sí. una amiga mía que es fisio, y empezaba a sacarme de la cama y a empezar un poco a mover los primeros días, porque si no la pierna Tiesa, ¿eh? se te queda tiesa y no hay manera luego de moverla. ¿Eso que al tercer, cuarto día más o menos? O...
Sí, al final, cuanto antes tú puedas empezar a mover la pierna, eso ya es cada uno como Cuando el dolor le permita, el ¿no? dolor que tenga y cómo, Cómo se plantea un poco la claro, cosa. cómo aguante ese dolor. Mm. Y al final, pues, yo no me he quedado de otra que me obligaban a salir de la cama. Sí, ¿no? Que viniera alguien y te sacara a Claro. rastra. Porque tú esos primeros días también, ¿cómo veías la cosa? A largo plazo, aunque estuviéramos al Pues, principio, yo para mí porque con ese dolor entiendo esos que... primeros días fueron los peores de mi vida. Sí, porque hasta se te nublaba, entiendo un poco de Sí, al decir... final no tenía ganas de ver a nadie el dolor que tenía y no me podía mover de la cama, siempre la misma postura, recto. Y al final, pero bueno, dentro de lo que cabe pude pasarlo Sí. y la verdad que, bueno, ya luego los primeros meses es lo peor, porque Mm, al final no es progresión, la progresión muy lenta, mm. pero luego ya a partir del tercer, cuarto mes ya la progresión va haciendo más cosas y va viendo un poco más de luz. Esa evolución poco a poco, ¿no? Sí. Si nos quedamos, tío, en esas primer mes, vamos a quedarnos por ahí. ¿Qué fue lo más duro para ti ese primer mes de la recuperación? Al final para mí la pierna, como te digo, se me quedó un poco encogida de no dormir como me habían dicho, porque Mm. al final dormir con la pierna todo el rato estirada era muy complicado. Y al final si se te queda la pierna encogida, luego estirarla es muy duro. Costaba poner la recta, ¿no? Sí, y al final me dijo el cirujano, me dijo que o estiraba la pierna o me tenían que volver a operar de fibrosis. Pues estás Y, tú para pasar a otro quirófano, ¿no? y yo me puse las pilas y al final eh, me puse a estirar la pierna como un loco Sí. y ¿Qué al hacías? ¿Qué final hacías? Por conseguí. ejemplo, ¿qué hacías? Pues al final me cogía una silla y luego me ponía aquí una pesa, Sí. enganchaba una goma Mm. y al final estaba así media hora. Y esperaba que eso fuera cediendo, El ¿no? dolor era muy grande, Sí. porque al final esto te tira, de aquí detrás te tira mucho, pero, pero la verdad que al final ves resultados. Y a día de hoy sigo haciéndolo, ¿sabes? Para que siga eso poniéndose lo más recto posible. Correcto, porque entiendo que, bueno, que aunque lo que más costara fue poner la recta, hacían mil cosas más, ¿no? Aparte de trabajar esa extensión de Sí, claro, al rodilla. final tienes que trabajar el cuádriceps, los isquios, Ah, el gemelo, porque al final se pierde todo. De todo. estar, aparte, el menisco, de estar 3 semanas sin apoyar, Ujú. eh, al final pierdes todo el músculo que puedas tener dentro de aquí. ¿Se veía mucha diferencia entre pierna y pierna? Tú mismo te la Sí, veías sí, la y verdad que en cuestión de 2 semanas la diferencia era bastante grande. se pierde, pero vamos, volado, ¿eh? Prácticamente pierdes el 80 o 90% del Buah. músculo. Y cuesta recuperarla luego, ¿eh? Sí, luego al final, como me quitaron del isquio, eh, ahora me está costando más recuperar del isquio. Mm. Pero bueno, al final la cuestión es seguir trabajando y tenerlo lo más cerca posible al otro. Correcto, así es. Van pasando los meses de recuperación, entiendo que tú te vas viendo mejor. ¿Cuándo llega ese momento en el que te dicen, Jesús, puedes empezar a correr, más o menos? Bueno, al final yo no me puse ningún plazo de recuperación, yo lo que quería estar al 100% para volver a poder competir y no tener ninguna lesión de estas graves. Y, y bueno, al final eh, van pasando los días y los meses y yo iba haciendo ejercicios poco a poco hasta que tú vas pasando dolores que al final te van limitando. Y bueno, al final yo creo que el tiempo te lo pones tú en estas lesiones. Y si trabajas al final, pues tú ya verás que vas pudiendo hacer más cosas cada día. Y hasta que llega un día que puedes empezar a trotar. Y bueno, así fue mi caso. Y ya pues voy corriendo poco a poco Mm. y intentando hacer cambios de ritmo y cambios de dirección. Supongo que en ese momento en el que puedes empezar a correr, bueno, le haces cambio de ritmo, supongo que llevaría un poco más de Sí, tiempo. Empieza a ver otra vez un poco la luz, ¿no? Sobre todo a largo plazo, a nivel mental, liberarte y a decir, oye, pues parece que hay luz al sí, al final final de... de verte tanto tiempo con muletas, cojeando y, y con dolores, al final tú ves un salto muy grande Mm. de que avanzas y bueno, pues la verdad que te sientes muy contento y ya ves que va quedando menos, aunque Mm. todavía quedan bastantes, o sea, que te quedan bastantes meses, pero bueno, al final ya puedes hacer como vida normal y empezar a hacer
otro tipo de ejercicio. Correcto. Estamos por septiembre. Te operaste en febrero. 6 meses hace, ¿no? 7. 7 podemos decir, Sí. más o menos. ¿En qué punto estás ahora mismo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encuentras? A nivel mental, a nivel físico. Bueno, la verdad que ahora mismo ya me empiezo a encontrar mucho mejor de cómo estaba y nada, ya me queda el último tramo y que es ponerse a tope, afinar lo máximo posible y ya volver a los terrenos de juego. Ujú. Ahora mismo, un día tuyo de rutina, ¿cuál sería? Porque harás rehabilitación, harás preparación física. ¿Cómo sería un día tuyo de rutina? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Bueno, al final me levanto y lo primero que hago es irme al gimnasio a fortalecer la pierna Ujú, y luego cuando termino el gimnasio voy al fisio. ujú. Entiendo que Eh, el gimnasio lleva un planning, ¿no? Que te sí, yo lleva. llevo como una tabla personalizada al final de la gente que me va controlando durante todo este tiempo Ujú, y luego por la mañana hago los ejercicios que tengo que hacer de pierna y luego por la tarde ya fortalezco otro tipo ujú. vuelvo al gimnasio y hago otro tipo de ejercicios para seguir manteniendo el cuerpo entero. Correcto, ¿no? Para la parte de arriba y demás, Sí, compensatorio. sí. Que no se nos queden patas anchas y de arriba fino. Hmm. Dices que tienes gente que va contigo todo este camino, ¿no? ¿Qué profesionales llevas ahora mismo que estén yendo contigo todo este camino? ¿Te lleven controlado? ¿Te van guiando? Sí, bueno, al final llevo un preparador físico ¿Quién es el y un preparador? afisio. Bueno, el preparador físico es David, se llama David, que tiene un centro en un gimnasio ahí en Alcantarilla que se llama Sombra Fitness. Un hombre que te escucha aquí le va a dar gusto. Y, y bueno, la verdad que estoy muy agradecido porque desde el primer momento que me lesioné son amigos de mi hermano y me pusieron las facilidades para ayudarme. Ujú. Y, y la fisio también, que desde el primer día estaba dándome la tabarra para que empezara Quién a es hacer. la Se llama Sofía, Sofía? sí. ¿Sofía qué Y más? Sofía Ramos. Ramos. Y, y desde el primer momento empezaron a ayudarme. Y la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Hombre, que se lleven aquí una mención por lo menos en Sí. esto, que seguro que les da gusto. Eh, Dices que ya te ves con ganas, ¿no? ¿Qué te queda? Más o menos, ¿qué planificas tú que te puede quedar para esa vuelta? Bueno, al final ahora mismo los equipos están ya todos casi cerrados y ahora mismo lo único que pienso es en entrenar Ujú. y ponerme lo más fino posible para volver en enero, que yo creo que ya la rodilla estará en perfectas condiciones para Y en volver a el, competir a tope. en el mercado de enero, ¿no? A ver qué novias salen por ahí. Sí, bueno, vamos a ver en el mercado de enero cómo podemos gestionarlo y ver dónde vamos. Seguro que sí, que algo sale por ahí. Te quería preguntar también, ya que hablas de ponerte fino, la importancia que tienen en estos meses, donde está uno, pues, evidentemente, más parado. Por un lado, la nutrición y luego también la importancia que tiene la parte mental. Al final, porque es un proceso largo, como hemos hablado al principio, esa paciencia, ¿cómo la has vivido tú esa parte mental? Muchos altibajos. Sí, Primero, si bueno, quieres, la la verdad nutrición. que yo he tenido bastantes altibajos, porque al Mm, final la cabeza piensa mucho cuando estás lesionado y tienes tanto tiempo ahí en la cama y tal, y al final tuve una época que me entraba ansiedad, ujú. y al final cuando me entra ansiedad empezaba a comer, pero bueno, al final siempre tengo a mi madre que me hace de comer y me ayuda en el tema de la alimentación. Y bueno, al final la verdad que es muy importante la alimentación porque también depende de los cuerpos, como sean, pero al final la alimentación es clave para no, ya que no puedes moverte mucho, Mm, para no coger kilos ni perder el músculo. ujú. Y al final tienes que llevar como una tabla guiada. Sí, ¿no? Te la guían, te la llevan, lleva un nutri, ¿no? Sí, bueno, al final he tenido muchos nutri a lo largo de la carrera y bueno, al final tengo tablas suyas de dietas que al final cuando estoy con competición cojo una y cuando no estoy compitiendo cojo otra. Ujú. Vas alternando, ¿no? Porque al Sí, final no es lo mismo alimentarse en periodo competitivo, ¿no? Que en periodo te estás más parado, como te ha tocado a ti ahora. sí. Y dices que la parte mental, altibajos, ansiedad, ¿llegaste a necesitar un poco de ayuda de profesionales a ese nivel? ¿O lo supiste gestionar tú solo? ¿Se fue pasando? ¿Cómo fue esa parte?
Bueno, al final también he pasado mucho rato con mis amigos y me han ayudado bastante y al final pues he tenido esa suerte de poder controlarlo yo solo, pero también en algunas épocas he tenido que acudir a profesionales y no he tenido ningún problema. Pues ayuda, ayuda. Yo lo digo aquí Claro, también, que yo también he acudido a profesionales y eso es una maravilla. claro, al final Una maravilla. tener gente que te ayuda siempre es bueno. Sabe cómo hacerlo, lo que decirte, cómo ayudarte en ese momento, lo que tienes que hacer, cosa que no te das cuenta, eso ayuda un disparate. Un disparate. Hmm. Dices que te arropaste de los amigos, que tu madre te hacía de comer. Entiendo que aquí el círculo, importante también, ¿no? En este proceso. Sí, porque al principio todo el mundo te pregunta y te ayuda, pero luego cuando va pasando el tiempo, al final siempre está la gente cercana que te va preguntando cómo estás y te va ayudando a cosas que luego al final dan sus frutos. Ujú. Y bueno, al final siempre estoy agradecido a mis amigos y a mi familia. Claro que sí. ¿Has echado de menos algún WhatsApp de alguien en concreto? Sin decir nombres si no quieres, pero al final, como tú dices, al principio todo el mundo pregunta, pero luego Bueno, al final no soy una persona que eche de menos, yo qué sé, un WhatsApp, una un llamada. WhatsApp o algo, porque al final lo veo como insignificante, porque aunque luego los vea y los salude y tal, pero bueno, al final siempre viene bien que te digan algo o se preocupen por ti. Y nada, estoy agradecido a los que se han preocupado por mí y Ujú. nada. Y alguien que aquí además quiero agradecerle el estar ahí tan cerca, el haber se interesa tanto. Bueno, sí, sobre todo con Adrián estoy bastante agradecido porque al final siempre me ha preguntado, desde que me lesioné no me ha dejado de lado y la verdad que siempre voy a estar agradecido por abrirme las puertas donde va. Claro que sí, seguro que también le da gusto escucharse por aquí. Pues, última o de las últimas preguntas. ¿Qué podemos esperar? Ya no digo, cuando hablo de futuro, no digo dentro de 3 meses, cuando vuelva, sino a largo plazo de Jesús Carrillo. Bueno, pues yo espero la verdad que volver al 100% y que se vea otra vez el nivel que tengo y que porque voy a poner todas mis ganas y mi empeño y voy a seguir trabajando hasta conseguir lo que quiero, que es volver otra vez al fútbol profesional. Dicho queda, mínimo segunda, ¿no? Sí, Fútbol profesional. bueno, espero volver Ujú. y la verdad que esta vez ya no se me escape. Y quedarte ahí ya, ¿no? Y Sí. que no te pongan de lateral izquierdo en el primer partido, que si no nos perdemos un extremo o media punta de calidad. Última pregunta ya para cerrar esto. Voy a darte antes las gracias porque al final no es fácil. Esto es el primer episodio, no tienes referencias, no tienes ningún vídeo para ver de qué va esto. No dudaste en decir que sí, has venido el primero, como te digo, así que de verdad que gracias por venir y estar este ratito aquí que hemos echado. Y ya te lanzo la última. ¿A quién le pasa la pelota de esto? Futbolista que haya tenido una lesión importante, a quien tú creas, oye, por soñar, aquí al que sea, si es de por aquí cerca, mejor, pero bueno, si dice uno que luego a largo plazo podemos visitar por ahí lejos en otras temporadas, pues nosotros encantados. O algún caso que te guste escuchar. Bueno, pues no sé, le voy a pasar la pelota a Iván Pérez, que es amigo mío Sí, y que jugó conmigo en el Murcia y la verdad que tuvo una lesión también bastante grave y bueno, que a él te cuente también. pues Iván, ahí lo tienes. La silla te espera. Te pasa la pelota a Jesús Carrillo. Pues tío, de verdad, vuelvo a repetir, muchas gracias. Nos ha iluminado, nos ha contado una historia que creo que merece la pena escuchar para ser el primer episodio. Y nada, esperamos verte ya por la tele en segunda división o a lo mejor en el equipo de la tierra en segunda división cuando volvamos. Bueno, vamos a ver cómo es mi vuelta después de la lesión y el tiempo lo dirá. Seguro que bien. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo.